Bien, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Vamos a dar comienzo al tercer módulo de este curso virtual, recorriendo las enfermedades inflamatorias a través de casos clínicos. Y en esta, bueno, oportunidad, nada, darle las gracias a todos ustedes por estar hoy presentes. Saben que junto con Lorena Menéndez, quien es médica gastroenteróloga del Hospital Sor Ludovica de La Plata, encargada del grupo también de tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales en el hospital y conocida por quienes están en la APSGAN como referente del grupo de Working Group de enfermedades inflamatorias. Hola Lorena, es un gusto que estemos compartiendo con este especial grupo de amigos, porque quien tenemos que presentar son amigos. Y Claro. yo, en principio, decir que es un honor para nosotros que Marina Orsi, la doctora Marina Orsi, esté aquí con nosotros coordinando este módulo. Obviamente que a Marina la conocemos todos, para mí es, digamos, ha sido una de las personas que en este transitar de la medicina tuvimos la oportunidad de, bueno, compartir la pasión por los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, así que muchas gracias a todos por estar aquí. Te cedo la palabra, Lorena, presenta entonces tú al grupo y bueno, bienvenidos a todos esta noche. Bueno, bienvenidos a todos a este curso virtual recorriendo la enfermedad inflamatoria a través de casos clínicos. La verdad, como dice Mónica, es una alegría que estemos todos acá juntos, somos todos un grupo de amigos. En el día de hoy el tema es muy interesante, va a estar a cargo de la coordinación de Marina Orsi. Marina Orsi, como dijo Mónica, la conocemos todos, la verdad que no necesita mucha presentación, pero la verdad que yo también quería contarles que Marina para nosotras es una referente a nivel de la gastroenterología, tanto a Latinoamérica como mundialmente. Y a nosotros en el grupo del Young Lafka siempre nos acompañó, siempre nos dio una mano, es una médica cálida, generosa, siempre estuvo ahí para los pacientes, para las actividades académicas, para los trabajos científicos. Así que bueno, muchas gracias por estar todas hoy presentes y Marina, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. En verdad, yo siempre digo que nosotros tenemos un privilegio y así como ustedes empezaron diciendo, lo mejor que tenemos es nuestros vínculos. Y gracias a nuestros vínculos, y no solo los vínculos, sino nuestra capacidad de trabajar, nuestras ganas de aprender, nuestra forma de encarar humanamente e integralmente a los pacientes y las relaciones entre nosotros, es que tenemos y hemos crecido tanto como grupo. Acá siempre dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras. Obviamente que son todos conocidos y, como ya bien dijeron, compartimos la pasión por las enfermedades inflamatorias intestinales y los desafíos que esto representa. Vamos acá a representar también a quienes hoy van a ser disertantes y van a presentar los casos clínicos y a coordinar toda la discusión. A la doctora Verónica Busoni, que es la actual jefa del Servicio de Gastroenterología y Patología y Nutrición del Hospital Italiano, y además es una gran referente también en la falla intestinal y bueno, y en este tema también. A Julieta Gallo, que también está a cargo de la parte de enfermedad inflamatoria en el hospital, y muy dedicada a esto, y es médica de gastroenteróloga del servicio del Hospital Italiano. Y a Soledad, que realmente empezó como un junior y ya es una gran referente en esta patología y en otras, que está en el Hospital de Niños y en el Hospital Italiano. Con lo cual creo que el team es un excelente team para hablar de este tema, y me gustaba
como forma de presentación es recordar que nosotros, gracias al know-how de este equipo, logramos hacer el primer curso de cápsula endoscópica en un mundial, que fue muy exitoso y me parece que van a aprovechar un montón esta experiencia y lo que vamos a ir contando. La verdad que nos alegra muchísimo que nuestro grupo se entusiasmó y se preparó y hoy en día es capaz de enseñarnos a muchos cómo se hace en los estudios de cápsula. Así que para no robarles más tiempo, muchísimas gracias por el compromiso, la dedicación, los buenos vínculos que nos ayudan a crecer entre todos. Así que, como dijo Lore, mi corazoncito con los Young no lo puedo dejar. Así que, go ahead. Esperen que voy a dejar de compartir. Bien, ahí se ve, ¿no es cierto? Yes. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse a esta hora y bueno, para nosotros es un honor como equipo tener este tema a cargo esta noche, porque realmente hace unos años cuando comenzamos a utilizar la cápsula endoscópica y empezamos a ver todas las bondades de la misma para poder ofrecerle un mejor, digamos, abordaje a estos pacientes digamos, mejores resultados, la realidad es que nos entusiasmamos mucho y bueno, un poco la idea de hoy es hablar de esta herramienta como clave en el diagnóstico y en el seguimiento de estos pacientes. A ver, ahí va. Bueno, entonces, comenzando, vamos a recordar un poco que en realidad es bastante nueva esta técnica porque recién en el 2001 fue autorizada por la FDA primero para adultos, porque durante décadas y décadas los médicos no teníamos acceso a observar la mucosa intestinal, y es por esto que el ingeniero israelí Gabriel Idan trabajó durante 20 años y logró crear un prototipo en 1998 y 3 años después fue autorizado para su uso en adultos. 3 años después, en 2004, para su uso en pediatría, pero desde los 10 años. Y desde 2010, la cápsula fue autorizada en mayores de 2 años y también fue autorizada la cápsula Patency, que es una cápsula que sirve para probar, digamos, la permeabilidad del tubo digestivo en aquellos pacientes que puedan ofrecer alguna duda en cuanto a la posibilidad de retención, y uno puede utilizar esta cápsula para probar la permeabilidad. Y la verdad es que ha revolucionado nuestra habilidad de evaluar la mucosa intestinal, ya que tiene una lente con focalización muy corta y con imágenes muy nítidas, con capacidad de sacar fotos cada 2 a 6 fotos por segundo según la velocidad de la cápsula. En el momento, por ejemplo, si va más rápido por un sector de intestino, saca más fotos; si va más lento, menos fotos, y tiene una luz blanca que es un flash que va sacando con cada captura. Y nos ofrece una imagen igual, frontal, igual a la que vemos cuando hacemos endoscopía convencional, pero también hay otra cápsula que tiene una cámara 3D que permite observar la mucosa de una manera un poco diferente a la que estamos habituados, pero que también es válida como estudio, ¿sí? Y para comenzar, un poco marcar las diferencias en las indicaciones en pediatría versus adulto, ya que en pediatría la indicación más frecuente es la enfermedad de Crohn. Como pueden ver en este metaanálisis que fue publicado en 2011, sobre la base de 1.000 pacientes pediátricos y 22.800 pacientes adultos, se observó que el 63% de los pacientes pediátricos, la indicación de la cápsula era por enfermedad de Crohn y solo el 15% por hemorragia digestiva oculta. Sin embargo, en la población adulta, este porcentaje es mucho mayor. La causa más frecuente de indicación de cápsula es la hemorragia digestiva oculta,
y solo en esta oportunidad, en esta metaanálisis se observó solo un 10% en la enfermedad de Crohn. La realidad es que yo creo que si hoy volviéramos a hacer este análisis, seguramente ese porcentaje va a ser un poco más alto. Y lo interesante es que en los pacientes menores a 8 años, sí la indicación más frecuente es la hemorragia digestiva oculta. Y acá recordando un poco las guías, ¿sí? Los criterios de Porto de 2014, como pueden ver en este algoritmo frente a una sospecha fuerte de enfermedad inflamatoria, obviamente el primer estudio luego de algunos marcadores es la ileocolonoscopía y y la endoscopía digestiva alta, y ya luego de este estudio se sugiere la realización de enteroresonancia o videocápsula en los casos de colitis ulcerosa atípica, una enfermedad de Crohn clara, una endoscopía digestiva alta y baja normales a pesar de la sospecha fuerte de enfermedad inflamatoria y la enfermedad inflamatoria no clasificada. Y en este artículo ya en el 2014 se presentaba la cápsula como la mejor alternativa a la enteroresonancia para explorar la mucosa de intestino medio. Que no me pasa, ahí va. Y aquí también marcaba como ventajas de la cápsula, que es un método que nos permite visualizar la totalidad del intestino medio con un disconfort mínimo en el caso de que el paciente pueda ingerir la cápsula por vía oral y con una mejor sensibilidad que la enteroresonancia. Y como limitaciones, el riesgo de retención, hallazgos incidentales debido a que la especificidad no es tan alta como la sensibilidad y algunos hallazgos pueden similar patológicos y no serlo. Y también el hecho de que muchos pacientes pueden requerir la colocación con endoscopia digestiva, lo que requiere una anestesia general. Bien, entonces, si nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿en qué paciente con enfermedad inflamatoria está indicada la videocápsula? En primer lugar, y ya lo mencionamos brevemente en el algoritmo, aquel paciente con una sospecha de enfermedad de Crohn, cuya VEDA y BSC son normales. Y ahora vamos a ver un ejemplo, un mini caso para mostrarles ese ejemplo y después vamos a ver los otros dos casos con Julieta y con Soledad. Luego, un paciente con una enfermedad de Crohn establecida, es decir, un paciente al que le diagnosticamos una enfermedad de Crohn, es necesario hacer una cápsula para hacer un estudio de extensión, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una colitis de Crohn, si uno realiza una cápsula de inicio, puede ver si el compromiso está limitado al colon o tiene un compromiso mayor. También nos sirve para el control de cicatrización mucosa. Un paciente, por ejemplo, que está siendo tratado por ejemplo, un paciente que tiene compromiso de intestino medio, comienza el tratamiento y uno lo va controlando, revisión clínica, laboratorio, calprotectina, y al año, bueno, endoscopía para ver cicatrización mucosa. Si de inicio tenía compromiso en el intestino medio, podemos usar la cápsula para control de cicatrización mucosa y también para la recurrencia postquirúrgica. Aquellos pacientes con colitis inclasificable o colitis atípica también tienen indicación de cápsula, y en nuestra experiencia hemos visto que algunos pacientes que uno considera que son colitis ulcerosa, que no están respondiendo al tratamiento como esperamos, también la cápsula nos puede dar sorpresas y guiar en la reclasificación de esta colitis ulcerosa a enfermedad de Crohn. Bien, entonces, con respecto a la precisión de la videocápsula, el rendimiento diagnóstico está descrito hasta un 60% y en algunos casos hasta también un poquito más, hasta 69%. Es decir, que digamos, de las cápsulas que se realizan, está reportado que hasta un 60% de los pacientes pueden tener la cápsula positiva o, digamos, el compromiso en el intestino medio, ¿sí? Y que va a variar un poco este rendimiento de acuerdo a si el paciente tiene la enfermedad de Crohn establecida o la sospecha.
Y un valor muy importante es que el valor predictivo negativo es del 100%. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si la cápsula es negativa y en la cápsula nosotros no observamos ninguna lesión, podemos estar tranquilos y seguros de que excluimos la enfermedad y el compromiso a nivel del intestino medio. Es decir, que la cápsula tiene una sensibilidad del 100%. Entonces, recorriendo algunos artículos que nos ayudan, digamos, a entender y a pensar en qué momento uno puede utilizar la cápsula. Por ejemplo, este análisis que se publicó en 2008, donde muestra cómo la cápsula nos ayuda a reclasificar los pacientes. Hicieron un estudio retrospectivo con 28 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Eran 5 colitis ulcerosas, 2 colitis no clasificadas y 21 enfermedad de Crohn. Y en aquellos pacientes que durante el seguimiento, que en este caso era de 4.2 años, tenían una recaída o eran pacientes que venían bien pero tenían retraso de crecimiento o pérdida de peso, se realizaba la cápsula. Y ellos demostraron que 4 de las 5 colitis ulcerosas se reclasificaron a enfermedad de Crohn y que una de las 2 colitis no clasificadas se había reclasificado a enfermedad de Crohn. Y no solo eso, ¿qué pasó con las 21 enfermedades de Crohn? En realidad, 13 de ellas demostraron a través de la cápsula un compromiso más extenso del que se pensaba inicialmente. Y de estas 13 pacientes, 12 tenían compromiso yeyunal. Entonces, en este estudio ellos concluyen, digamos, que es importante, por un lado, porque permite reclasificar y por el otro, porque también nos permite observar y registrar un compromiso mayor del que pensábamos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ofrecerle al paciente terapias más efectivas, más dirigidas y, en definitiva, mejores resultados para nuestros pacientes. Este es el breve caso clínico que les quería comentar, que ya seguramente algunos ya lo escucharon. Es una paciente de 15 años con síndrome febril prolongado, sin ningún síntoma digestivo, no diarrea, no dolor abdominal, no aftas, con peso y talla en percentilo 90, pero que se presentó hace muchos años ya con anemia ferropénica, una hemoglobina de 8, hematocrito de 26, BCM 65 y una hipoalbuminemia marcada de 1.98. Tenía hiperplaquetosis 582.000, eritro de 44 y PCR de 66. Anticuerpos para celiaquía negativos, no tenía proteinuria y una eco intestinal con Doppler normal. Le hicimos la endoscopia digestiva alta, donde observamos unas úlceras antropilóricas y una videocolonoscopia que era totalmente normal. Dijimos, bueno, esperemos a ver la anatomía patológica. Duodenitis y gastritis inespecífica. En ese momento, que era 2011, pensando, bueno, esta paciente puede tener una enfermedad de Crohn, se pidió en ese momento una entero-TC, ya que la enteroresonancia todavía no se usaba tanto. Y fíjense lo que observamos. Miren este yeyuno, ¿sí? Miren las paredes del yeyuno. Fíjense el engrosamiento mural de la pared del intestino. Miren el aumento de calibre de los vasos rectos mesentéricos. Y en esta enteroresonancia también se mostraban múltiples adenomegalias mesentéricas. Con esta paciente creo que nació la pasión por la cápsula en la enfermedad inflamatoria, porque nos sorprendimos muchísimo cuando la pedimos. En este momento nos la había hecho un médico de adultos. Ya se empezaban a ver algunas erosiones en el estómago. Como pueden ver, una pequeña erosión aftoide en el yeyuno. Y fíjense en esta segunda imagen las úlceras cómo se hacían más profundas, comprometiendo todas las paredes del intestino y ya siendo como un patrón en empedrado, ¿sí? Y estas úlceras un poco más extensas, luego yeyuno normal, ilion normal. Luego de hacer la cápsula recibimos la calprotectina elevada de 868, un ANCA negativo, un ASCA de 78 y definimos el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal a nivel yeyuno. A modo para recordar, ¿sí? En nuestra población pediátrica, hasta el 15% de las enfermedades de Crohn de inicio pediátrico pueden tener compromiso proximal exclusivo.
un tipo L4, versus 5% del inicio en la edad adulta. O sea que es algo que tenemos que pensar y recordar. Y este es el ejemplo de esa primera indicación que decíamos, ¿no? Sospecho fuertemente enfermedad de Crohn, pero le hice la endoscopia alta y la colono y son normales. Entonces, ahí la cápsula nos puede dar esta ayuda. En que no me pasa con la flecha. Ahí va. Entonces, bueno, volviendo a este algoritmo, ¿no? Decía resonancia barra cápsula. ¿Y cuál? Una u otra, ¿cuál es mejor? ¿Qué me da cada una? Entonces, analizando un poco eso. La videocápsula endoscópica sabemos que detecta lesiones mucosas sutiles, ¿sí? Como pueden ver, estas 3 ulceritas aftoides mínimas que tienen un leve eritema alrededor. Por ejemplo, a veces no vemos la fibrina, ¿sí? Y vemos como una vellosidad denudada, como en el caso de abajo, que es bastante sutil. Y este tipo de lesiones se ven en la cápsula y probablemente la enteroresonancia no las detecte, ¿sí? La cápsula obviamente también ve lesiones como estas que ven acá, que es una úlcera más profunda, que da toda la sensación de un compromiso transmural. Fíjense el eritema y este puntillado y el edema que hay alrededor de la úlcera, pero a veces estas son clarísimas, ¿no? Uno las ve y dice, listo, está comprometido, pero a veces las lesiones son un poco sutiles. ¿Y qué nos aporta la enteroresonancia? ¿Qué aporta diferente? Bueno, la enteroresonancia muestra la inflamación transmural a través de un engrosamiento de la pared. Puede haber una estenosis que se ve habitualmente con una dilatación previa y el compromiso extraintestinal, los ganglios y digamos, el compromiso del mesenterio, de los vasos del mesenterio, que obviamente la cápsula no los puede ver. Entonces, vamos a analizar algunos artículos rápidamente para ver, bueno, qué dice la bibliografía con respecto al rédito diagnóstico de la cápsula versus la enteroresonancia y la ecografía intestinal. En este trabajo, que es una revisión sistemática y metaanálisis con 3 estudios clínicos prospectivos, ellos dicen que tiene un rédito diagnóstico similar, pero que la cápsula es superior a la resonancia para la detección de enfermedad del intestino delgado proximal. Sin embargo, comenta, bueno, ojo con el riesgo de la retención. Y también resalta, que es importante, que a veces subestimamos el compromiso proximal en la evaluación inicial. Es como que quizás vemos una colitis de Crohn y no vamos a buscar, ¿sí? ese compromiso. Y tenemos que recordar desde la facultad, cuando estudiamos enfermedad de Crohn, es una enfermedad que compromete de la boca hasta el ano, y si hacemos endoscopia alta y colono, nos está quedando una parte sin evaluar. Y es importante saber hasta dónde está ese compromiso y saber cuál es la situación inicial antes de comenzar el tratamiento. Ya que la cápsula, bueno, puede detectar compromiso en el yeyuno y en el ilion proximal en más del 50% de los casos. Este es un artículo que analiza 20 pacientes pediátricos, ¿sí? Donde le hacen, fíjense, la ileocolonoscopia, la resonancia y la cápsula a los 20 pacientes. Y se analiza por órgano, ¿no? O por ejemplo, ilion terminal. Bueno, obviamente la ileocolonoscopia llega hasta el ilion, así que es el método que solo ve el ilion. En este caso, que eran 20 pacientes, la ileocolonoscopia detectó en 12 pacientes patología, o sea, en el 60%. La enteroresonancia en los 12 pacientes también. Pero miren la cápsula cómo detectó en 4 pacientes más, o sea, en 16 pacientes de 20, o sea, en el 80%, observó patología. Si vemos en el ilion, la resonancia observó patología en el 35% de los pacientes y la cápsula sigue viendo patología en el 80%. En el yeyuno más, ¿no? 4 serían 20% versus 80%. Entonces, todos con una diferencia estadísticamente significativa. Y fíjense acá, les traje como distintas lesiones, úlceras cubiertas con fibrina estrelladas, úlceras más lineales, acá también lineales, y aftoides, para que vean distintas lesiones. Entonces este trabajo dice, bueno, la videocápsula complementa la enteroresonancia y la ileocolonoscopia para detectar lesiones en el ilion terminal, pero es superior a la enteroresonancia para detectar lesiones en el intestino medio.
Y este artículo que lo encontré ahora a último minuto, porque quería buscar, bueno, a ver dónde hablan de especificidad y sensibilidad del método, ¿sí? Este trabajo en realidad está hecho sobre 93 pacientes adultos y fíjense, la sensibilidad reportada en estos casos fue del 100% para la cápsula y 91% la especificidad. Y la sensibilidad de la enteroresonancia baja un poquito a 81, la especificidad a 86 y baja un poquito más con la TC, ¿sí? Es decir, sensibilidad al 100% quiere decir que es la capacidad de detectar al enfermo, que me dé positivo al enfermo. Es decir, que si me da negativo, yo estoy tranquila de que ese paciente no tiene compromiso. Ahora bien, la especificidad baja un poco porque a veces uno puede ver alguna lesión que le parece que es y ahí puede ser un falso positivo, pero falsos negativos no vamos a tener. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Habiendo leído varios de estos artículos, teníamos ganas de ver, bueno, a ver qué pasa con nuestra experiencia, ¿sí? Sobre la base de 7 cápsulas que hicimos en los últimos 5 años en pacientes con enfermedad inflamatoria, todos ellos se habían realizado cápsula y tenían enteroresonancia y o ecointestinal. Entonces, tomamos solo las 66 cápsulas que habíamos hecho en pacientes con enfermedad de Crohn, en 60 pacientes, porque algunos tenían 2 o 3, con una mediana de 13 años. ¿Y qué hicimos? Analizamos, bueno, en el lapso de 6 meses, hicimos la videocápsula de un paciente y si en el lapso de los 6 meses alrededor de la cápsula había una enteroresonancia, sumábamos ese grupo. Y entonces juntamos 36 pacientes que tenían videocápsula y una enteroresonancia cercana y 35 pacientes con videocápsula y una ecointestinal cercana. ¿Qué observamos? En esta tabla podemos ver aquí la videocápsula, aquí la enteroresonancia. Este sería el total de los pacientes, sí que eran 36 que se habían hecho la videocápsula. ¿Y en cuántos detectó lesiones la videocápsula? En 24. Y esos mismos pacientes, la enteroresonancia sobre 36 pacientes, solo 11 pacientes tenían por enteroresonancia patología, ¿sí? Entonces, esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y lo mismo pasó con la cápsula versus la ecografía intestinal. Sobre 35 pacientes, 25 detectados por la videocápsula y solo 11 por la ecointestinal. Esto, por supuesto, solo en ilion terminal, ¿no? Porque la ecografía intestinal solo ve el ilion terminal. Y después vimos, bueno, la detección segmentaria de lesiones, ¿no? O sea, ¿qué pasaba en duodeno, por ejemplo, comparando cápsula con enteroresonancia? En la cápsula se detectaban 16 pacientes en duodeno con úlcere, con patología, y de esos mismos pacientes la resonancia solo veía 3 pacientes con compromiso duodenal. En el yeyuno solo la cápsula detectó patología y la resonancia no, y en el ilion, a pesar de que todos decimos, bueno, la cápsula sirve más para detectar compromiso proximal, fíjense cómo en nuestra experiencia, hasta en el ilion, la cápsula había más lesiones que la enteroresonancia. Entonces, bueno, un poco esta experiencia que la escribimos hace poquito y la enviamos a un congreso, nuestra conclusión fue que la videocápsula fue significativamente más precisa que los otros métodos para detectar lesiones y que estos hallazgos resaltan la elevada sensibilidad de la videocápsula, especialmente en detectar lesiones sutiles, proximales, pero incluso distales también, realzando el rol en el proceso diagnóstico del paciente en la toma de decisiones terapéuticas también, al inicio y a largo plazo. Simplemente para mostrarle otra experiencia publicada con 180 procedimientos donde hubo un cambio de diagnóstico en la terapéutica en el 31% de los casos. Esta otra experiencia de la doctora Marla Dubinsky, donde ella muestra que sobre 83 pacientes, muestra que en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn sintomática o con freno de crecimiento, la videocápsula fue útil para identificar o confirmar compromiso del intestino medio y guiar las decisiones en el manejo terapéutico que puedan mejorar los resultados. Y en esta experiencia, el 64% de los pacientes habían cambiado el tratamiento luego de la cápsula y habían escalado en el 58%. Esto como para
digamos, mencionar, ¿no? Me parece importante para los que se están iniciando en hacer cápsula, porque a veces es decir, ¿cuándo es patológico y cuándo es, bueno, cuando es normal, obviamente cuando no tenemos lesiones, pero a veces hay grises, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces vemos eritema focal, vemos una erosión aislada, una ulcerita aftoide o dos aisladas. En general, hemos leído ya, digamos, en más de una reporte, bibliografía, que de 3 lesiones o más serían como compatibles con la enfermedad de Crohn. Tenemos que ver aftas, úlceras, erosiones, pero difusas o múltiples. Obviamente, cuando es difusa y está llena de erosiones, nadie lo duda, pero a veces uno dice, ¿y una lesión es suficiente? Y no es suficiente. Nosotros decimos que cuando es compatible y tiene 3 o más úlceras, aftas o erosiones, es compatible con la enfermedad de Crohn. Y decimos inconclusa o indeterminada cuando tiene estas lesiones muy aisladas o este eritema o edema focal. Nuestra experiencia, 107 cápsulas hechas en enfermedad inflamatoria con una mediana de 12.7 años. El 56% de nuestros pacientes logran tomarla por vía oral y el 44% requieren veda. 2.8% de retención. De estos 90 pacientes tenemos 60 con enfermedad de Crohn, 28 colitis ulcerosas, 2 no clasificadas. Y observamos alrededor de un 30% de reclasificación de 8 de los 28 colitis ulcerosas. Y de estas 107 observamos 45% normales, 42% patológicas y un 13% inconclusas. Así que bueno, como conclusión, este procedimiento, la cápsula endoscópica, es un procedimiento seguro y en pediatría para evaluar el intestino delgado y también el colon en algunas ocasiones. Tiene un impacto significativo en el manejo clínico de la enfermedad de Crohn pediátrica, tanto al diagnóstico como en el seguimiento. Complementa la ileocolonoscopía y a la enteroresonancia para detectar lesiones en el ilion terminal y es superior a la enteroresonancia y a la ecografía intestinal para detectar lesiones en el intestino medio. Así que creo que con esto termino y estoy abierta para preguntas, o no sé si quieren hacer los casos y después Dale, hagamos de los todos. casos y ya si Sí, quieren pueden ir escribiendo las preguntas dale. Buenísimo, Vero, clarísima. Bueno, buenísimo. Ahí dejo de compartir. Hola, hola. Ahí se ve, ¿Se ve perfecto? bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es María Julieta Gallo y les voy a presentar un caso clínico. Bueno, es el caso clínico de una paciente femenina de 11 años de edad, 29 kilos, cuyos síntomas de inicio fueron diarrea intermitente, descenso de peso de 2 kilos, dolor abdominal y proctorragia indolora en algunas oportunidades. Presentó un laboratorio de inicio con un hematocrito de 33, una hemoglobina de 11, glóbulos blancos de 7.965, plaquetas de 356.900, una eritro elevada de 28, albúmina de 4.25,
un hepatograma dentro de límites normales y PCR de 6.1. Se realizó un coprocultivo virológico en materia fecal y parasitológico negativo. Se solicitó con la sintomatología, el laboratorio, se solicitó una calprotectina fecal que fue elevada de 513. Con la clínica de la paciente, con la calprotectina y los cultivos negativos, se solicitó una videoendoscopía alta que arrojó a nivel de lo que era estómago una mucosa antropilórica con edema. A nivel de la colonoscopía se observó un ilion nodular con una mucosa de ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, colon sigmoides y recto, que evidenció edema y pérdida de patrón vascular. La anatomía patológica evidenciaba una gastritis crónica activa en la endoscopía alta y en la colonoscopía a nivel del ilion, una hiperplasia nodular linfoide y presencia de granuloma. A nivel de lo que es colon y recto, una colitis con actividad inflamatoria leve. Se realizó una enteroresonancia que arrojó cambios inflamatorios a nivel de colon sigmoides y recto. Por la presencia de los granulomas y un poco la clínica de la paciente, que focalizaba siempre más el dolor en fosa ilíaca derecha, con la presencia de granulomas, la clínica, se sugirió como diagnóstico diferencial, y siendo que estamos en Latinoamérica, se sugirió como diagnóstico diferencial, como les decía, la posibilidad de una TBC intestinal. Se solicitó una técnica de Sid-Nielsen, donde no se identificaron bacilos ácido alcohol resistentes, y se llegó al diagnóstico de una enfermedad de Crohn, cuya clasificación de París es A1B, por la edad de la paciente, el compromiso de tipo iliocolónico, B1, de tipo no estenosante ni penetrante, y sin compromiso del crecimiento. Por lo que la paciente inicia tratamiento en un primer momento con budesonide por vía oral y mesalazina 3 gramos día también por vía oral. Luego de 3 meses, esta paciente presentó astenia, un dolor abdominal intermitente, mal progreso de peso y de talla. Se volvió a solicitar un laboratorio con un hematocrito de 30.2, una anemia en el laboratorio que evidenciaba una hemoglobina de 10.1, glóbulos blancos de 6.565, plaquetas 280.300, una eritrosegmentación de 7, una albúmina de 3.22 y una PCR de 1.1. Se volvió a solicitar una calprotectina fecal que arrojó un valor de 311, y ante la situación de tener el diagnóstico de una enfermedad de Crohn en una paciente tratada con budesonide y con mesalazina, con la persistencia de estos síntomas, al presentar también este mal progreso de peso, de la talla que no revirtió la situación con el tratamiento médico, la calprotectina elevada, se solicita una cápsula endoscópica para valorar el compromiso de intestino medio y definir la extensión de esta enfermedad. Se realiza la cápsula endoscópica, donde se evidencia a nivel de lo que es duodeno, edema mucoso difuso, presencia de 2 microúlceras, una úlcera lineal y múltiples úlceras de 2 a 3 milímetros a lo largo de toda la mucosa duodenal. A nivel de yeyuno se evidenció patrón vellositario conservado, edema mucoso, presencia de 4 úlceras de 2 milímetros y una úlcera lineal a nivel de yeyuno distal. A nivel de lo que es el ilion, se evidenció la nodularidad, que también se evidenciaba en la endoscopía, la hiperplasia nodular linfoide y la presencia de una microúlcera aislada. Lo que determinó la extensión de la enfermedad en enfermedad de Crohn con compromiso de intestino delgado. La cápsula endoscópica, como dijimos, permitió definir la extensión de una enfermedad de Crohn con compromiso de intestino delgado. La clasificación de París, anteriormente teníamos A1B, L3, B1, G0, ahora pasó a ser con la cápsula endoscópica, que permitió la definición de la extensión de la enfermedad, a A1B, L3, L4, ya que se agrega el compromiso de intestino delgado, B1 y G1.
Es decir, la paciente venía con un tratamiento y lo que se decide es escalar la terapia, a terapia biológica con infliximab a 10 miligramos kilodosis y a azatioprina 1 miligramo kilodía, es decir, una terapia combinada de infliximab e inmunomodulador. Se solicita una calprotectina fecal posinducción, que teníamos una calprotectina elevada anterior previo a la terapia biológica combinada, y se realizó un mantenimiento de la terapia biológica con un intervalo cada 4 semanas. 9 meses después, la paciente comienza nuevamente con dolor abdominal y presenta deposiciones desligadas con sangre. Se solicitan cultivos de materia fecal, los cuales fueron negativos, una calprotectina fecal que vuelve a elevarse de 684, recordemos que teníamos la calprotectina postinducción de 70, se solicita un laboratorio donde se evidencia una leve anemia, hiperplaquetosis, una eritrosedimentación de 20 y una PCR de 5.1. Se decide solicitar nuevamente una endoscopía para valorar el intestino, se evidencia a nivel de lo que es la endoscopía alta una gastropatía, a nivel de lo que es la colonoscopía no se evidencia lesión mucosa, la anatomía patológica arroja un hilio terminal con hiperplasia anular linfoide, presencia de granulomas, a nivel de ciego, colon transverso, colon izquierdo, colon sigmoides y recto, una colitis crónica con actividad inflamatoria leve y presencia de granulomas a nivel colónico que anteriormente no lo teníamos. Por esta situación de la clínica del paciente, la calprotectina elevada y esta endoscopía, se solicita una segunda cápsula endoscópica en donde se evidencia a nivel de duodeno un edema mucoso, presencia de múltiples úlceras, 8 en total, con y sin fibrina, a nivel de lo que es yeyuno, edema mucoso, presencia de parche de mucosa con microúlceras y 11 úlceras cubiertas con fibrina, a nivel del ilion, patrón vellocitario conservado, presencia de 3 úlceras cubiertas con fibrina y nodularidad a nivel de ilion terminal, que se interpretan como una hiperplasia nodular linfoide, lo que determinó una enfermedad de Crohn activa en intestino delgado. Por esta situación, por persistir la actividad inflamatoria a nivel del intestino delgado, se indica realizar un cambio de diana terapéutica. Recordemos que la paciente venía tratada con un anti-TNF, con infliximab en terapia combinada con azatioprina, y por la actividad inflamatoria sostenida en el intestino delgado se decide realizar un cambio de diana terapéutica a ustekinumab. Como mensajes finales podemos definir que la primer cápsula endoscópica nos permitió valorar el compromiso de intestino medio en la enfermedad de Crohn y definir su completa extensión, y la segunda cápsula endoscópica permitió evidenciar la presencia de la actividad inflamatoria a nivel del intestino medio, certificar la falla secundaria al tratamiento biológico con infliximab y definir un cambio de diana terapéutica. Muchas gracias. Voy a dejar de... Buenísimo, Juli, muy claro también, muy bueno el caso. Y había una pregunta que decía cuándo se repite, y creo que la charla de Julieta contesta a Yalda, creo que fue la que hizo la pregunta, ¿cuándo se repite? Digo, para hacer un poco interactivo todo esto. Bueno, pasamos rapidito entonces al segundo caso. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto, Sol. Sí, se escucha. Bueno, Sí, se este es un escucha paciente, perfecto. es otro escenario clínico. Este es un paciente adolescente varón de 16 años que consulta inicialmente por proctorragia de 2 meses de evolución, pero que ya en los últimos días había progresado a diarrea con sangre varias veces por día, que incluso muchas veces eran solo sangre sin deposición, con un dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda y un descenso de peso, por lo cual inicialmente presentaba un PUCAI de 50, se le realiza esta primera endoscopía, una endoscopía alta normal y una colonoscopía que mostraba un compromiso inflamatorio en recto sigma y colon descendente con sangrado espontáneo, por lo cual se lo clasifica como un Mayo 3. Eso coincidente con la enteroresonancia que mostraba
un importante aumento del espesor a nivel de la pared del recto, del colon sigmoides y del descendente, con disminución de las austraciones, un laboratorio con una calprotectina fecal mayor a 1000, con parámetros inflamatorios solo la eritrosedimentación y las plaquetas elevadas, por lo cual el diagnóstico inicial fue de una colitis ulcerosa izquierda activa. Inicia su tratamiento con mesalazina oral y rectal y con corticoterapia, y dado que el paciente era un varón adolescente y preferíamos no utilizar inmunosupresores, sumado a la preferencia del paciente y de la familia, que era, es una mamá, una familia monoparental, un varón adolescente, preferían iniciar con tratamiento subcutáneo. Se inicia con adalimumab, a dosis colitis ulcerosa. El paciente tiene una evolución tórpida con el descenso de la corticoterapia, que tiene una mejoría parcial, presenta una primera recaída a los 3 meses, con un rescate de Clostridium difficile que responde bien al tratamiento antibiótico y además se le intensifica el biológico. Presenta una segunda recaída a los 6 meses, con astenia, palidez, un Bucay leve, con catarsis nuevamente diarreicas y con sangre. En el laboratorio presentaba anemia y descenso de los parámetros del perfil ferropénico, nuevamente una calprotectina fecal elevada. Se le repite una nueva endoscopía que vuelve a mostrar características de inflamación a nivel de colon izquierdo, y en ese momento se le indica un tratamiento rectal con espuma de budesonida. Y una tercera recaída, que es esta endoscopía de abajo, nuevamente con un Bucay elevado de 50, un laboratorio sin mucho parámetro inflamatorio y una calprotectina fecal mayor a 1000. Ya acá, en esta nueva endoscopía, sí, ya se observa un compromiso de tipo pancolitis severo. Bien, entonces, en ese momento le pedimos una cápsula, en este caso porque el paciente persistía con síntomas pese al biológico que ya estaba intensificado, y por sus recaídas múltiples, se le realiza una cápsula endoscópica en donde vemos en el duodeno un patrón vellositario conservado con edema en forma parcheada y presencia de erosiones, 2 úlceras y 5 microúlceras. En el yeyuno, que es la imagen de la derecha y arriba, se observa una úlcera cubierta por fibrina, y a nivel de ilion terminal, nuevamente una úlcera lineal con hiperplasia nodular linfática. En el colon, si bien no era el objetivo del estudio, también se vieron ulceraciones. Es entonces cuando se reclasifica a este paciente, que inicialmente era una colitis ulcerosa izquierda, como una enfermedad de Crohn con compromiso de intestino delgado y colorectal. Es por eso que se decide el cambio de diana terapéutica. Inicialmente inicia con ustekinumab endovenoso a 6 miligramos kilo. Se le indica además un tratamiento dietético con dieta de exclusión, y a los 18 meses, con una evolución favorable, que es la que tenemos hoy en día, el paciente presenta un PCDI de 0, un laboratorio con una hemoglobina normal, sin una PCR normal, y una calprotectina de 13. Ya terminó la secundaria, realiza una vida activa, y sus pacientes del plan de salud, por lo cual tenemos todo su seguimiento longitudinal. Y fíjense el peso, la primera caída, que es más o menos a los 200 creo que dice, meses, cuando empieza con la enfermedad, y fíjense cómo mantuvo durante el anti-TNF y cómo empezó a repuntar a partir de este cambio de diana terapéutica. Me quedó la última, pero básicamente, no sé por qué no pasa, ahí va. Ahí va. La cápsula endoscópica en este caso permitió revelar lesiones de intestino delgado no accesibles por endoscopía, fue determinante para reclasificar el diagnóstico y ajustar la diana terapéutica, y en este caso sirvió para estos pacientes con enfermedad inflamatoria atípica o refractaria, mejorando su resultado a largo plazo. Bueno, ahora sí, presentamos los casos y la presentación de Vero. Los invitamos a todos a realizarnos preguntas, así lo hacemos más interactivos. Buenísimo, la primera, realmente muy, muy claro los distintos casos, y muy bien representada las distintas alternativas por las cuales la cápsula puede ayudar en el manejo y en los cambios terapéuticos, ¿no? Muy, muy linda, chicas, las clases, muy interesante. Ahí Vera le está levantando la mano. Ay, yo.
No. Bueno, Vero, no sé si querías agregar algo más a esto de en qué casos se repite en la cápsula, que bueno, uno tal cual como dijo Marina, el primero fue como el que representó Juli. Claro, básicamente, en general, por ejemplo, como dije yo en un momento en la charla, ¿no? Que si uno hace un diagnóstico inicial con compromiso inicial o en la evolución, ¿no? Si uno detecta un compromiso del intestino medio y uno decide un cambio de terapéutica en algún momento, que en general es uno les da tiempo, ¿no es cierto? Según el STRIDE vamos viendo remisión clínica, laboratorio, calprotectina y en general hacia los 12 meses en un momento nos planteamos, bueno, tenemos todo esto, la remisión de esta manera, bueno, vamos a ver cómo está la endoscopía y si en realidad hubo un compromiso en el intestino medio, tenemos que ir a mirar nuevamente el intestino medio para ver si nuestra terapéutica fue suficiente para hacer una remisión endoscópica sería, ¿no? Y ver si esas lesiones que había no están más, porque si siguieran estando, tendríamos que replantear nuestro tratamiento que estamos usando. Entonces, un poco basados en el STRIDE, si hay patología en el intestino medio, en algún momento hay que volverlo a mirar para ver si nuestro tratamiento es suficiente o no. Vera, boa noite. Boa noite. ¿Puedo hablar? Obvio. Linda charla. Felicitaciones, Verônica, Soledad y Julieta. Lo que quería comentar es que no tenemos la facilidad em nosso serviço para hacer la videocápsula. Então, lo que hacemos é a enterotomografia, o ultrassonido, e também, como vosotros comentaram, nesses casos, sempre fazer a endoscopia digestiva alta e baixa, e para complementar este intestino delgado, hacemos de pronto a enterotomografia. E também o ultrassonido, porque há uma tesis que estamos correlacionando o ultrassonido com, com buena visión para intestino delgado y la enterotomografía. Lo que quería comentar es esto. Nuestra práctica y también en mi práctica privada, no no pido uma cápsula endoscópica. Eu hago enterotomo e depois, para mirar, enterorressonância. O problema é que a enterorressonância, o exame dura cerca de 1 hora, enquanto a enterotomo é mais rápida, né? A partir de quantos... Então, parabenizo vosotros por estarem usando a enterocápsula. Em realidade, se pode ver realmente as lesões e como Verônica ha demonstrado, é mais sensível la cápsula con respecto a la enterotomo. Seguramente, porque estás mirando imagens mas de mucosa mesmo, com el adendo de não poder fazer biópsias, que este é o problema. Pero tampouco menos a de uma enterotomo. Bien. Vosotros não hacen enterotomos ou
han sustituído a cápsula pela enterotomo. Um dos casos han demonstrado enterotomo e cápsula. Pero se há enterotomo com espessamento importante do primeiro caso, por que hacer a cápsula? Una pregunta. No sé Y, si Verónica quiere contestar, si no, yo Ajá. también. Sí. pero Moni, ¿vos lindo, querés decir algo? parabéns. No, yo quería luego hacer una pregunta. Quien quiera Ah, contestar esta pregunta bien. de Vera, hola Vera, me encanta, ¿cómo estás? Y después quisiera hacer una pregunta al panel, a Vero también. Bueno, nosotros seguimos haciendo enteroresonancia. Al comienzo, ese caso que les mostré era una enterotomografía, ahora hacemos enteroresonancia para evitar irradiar al paciente. Y muchas veces lo hacemos porque también hay una pregunta recurrente que es, ¿cómo sabes que si el paciente es un Crohn, si no va a retener la cápsula, si tiene una estenosis? De hecho, tenemos pacientes, vieron que había un 2,8% de retención, de los Sí. cuales 2 pacientes eran pacientes que tenían una estenosis a nivel del hilón terminal. Y en esos pacientes la enteroresonancia no lo describió. Y sin embargo, la cápsula la retuvo. Retención, cuando hablamos de cápsula, yo digo, tiene una retención de cápsula, quiere decir que la cápsula se quedó más allá de los 14 días, porque si tarda 10 días no es retención. Entonces, estos 2 pacientes con medicación, con corticoides, creo que le habíamos dado, ¿no, Sole, a estos pacientes? O sea, la lograron expulsar. Pero en estos casos, en general, la verdad que en eso somos bastante prolijas y todos los pacientes tienen su enteroresonancia, muchas veces antes de la cápsula para quedarnos tranquilos, pero tranquilos entre comillas, porque tuvimos 2 casos en los que la enteroresonancia no decía nada y la cápsula se retuvo igual. Y con respecto a la dificultad, o sea, no, ¿hay cápsula en Brasil, Vera? Sí, Porque hay, por- pero para niños, eu tenho pouco de, não sei, isto é uma outra pergunta, pero para evitar retenção ou para eu estar mais tranquila de pedir uma cápsula, eu, em meu pensamento, eu haria uma verificação, um trânsito intestinal ou algo assim para ver como se há algum local de estrechamento. Sí, a ver, Vosotros não fazem isto sí, na sí, revisão? sí, 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 lo a ver, hacemos. Então, eh, aí é mais um exame. sí, está bien, pero a ver, uno tiene que hablar de que estos pacientes son pacientes que nos desafían y normalmente no es que le vamos a hacer en principio a cualquiera y a todos. Pero me parece que uno tiene que entender, que creo que Vero lo mostró muy bien, que como todas las cosas, uno está sumando información valiosa y una cosa no quita la otra. Es decir, ustedes saben que nosotros hemos sido fanáticos del ecodoppler y ahora se está incorporando la ecografía en el consultorio. Y cuando nosotros decíamos esto, medio que se burlaban de nosotros. Es decir, uno tiene que ubicarse dónde está, qué paciente es, qué disponibilidad tiene, pero lo que nosotros les queremos transmitir, que hasta nosotros nos hemos sorprendido de información que no esperábamos en pacientes. Entonces, nuestro mensaje es sumar información sutil puede ayudar en el manejo de estos pacientes, porque todos sabemos que a veces las respuestas, los pacientes pierden respuesta, los pacientes tienen mala calidad de vida, es decir, y nosotros llega un momento que tenemos un límite con las
alternativas terapéuticas. Entonces la pregunta es, ¿seguimos escalando hasta cuánto? Yo discuto muchas veces esto, acortamos los tiempos, aumentamos las dosis, todo lo demás, pero llega un momento que tenemos que buscar otros caminos. Y siempre en el camino de ahorrar esteroides, sumar información. Nosotros no estamos reemplazando, nosotros estamos sumando porque entendemos que es información diferente. No, no es que una cosa no nos sirve, nos suma. Entonces, creo que el mensaje es este, que cumplen funciones diferentes. Uhum. Bien, una pregunta que parcialmente recién la contestaste, Vero, con respecto a qué pasó con tus pacientes que han retenido la cápsula, ¿no? Porque muchas veces esto no aparece en los estudios de diagnóstico por imágenes, el hecho de no una verdadera estenosis, pero sí una zona con menos motilidad. A nosotros nos ha pasado en una de las primeras cápsulas que la paciente ha retenido la cápsula a nivel del ilion distal, pero no por una verdadera estenosis, sino por dismotilidad. En ese caso fue muy fácil porque la pudimos extraer mediante una ileocolonoscopía, ¿no? Pero esa es una de las cosas que vos contestaste. Y otra es preguntarte si ustedes tienen una preparación especial como para poder visualizar, digamos, con más exactitud todo lo que es la mucosa, porque a veces son lesiones muy mínimas que, bueno, pueden pasar desapercibidas, ¿no es cierto? ¿Qué preparación ustedes utilizan? Nosotros utilizamos polietilenglicol y simeticona. Hacemos una dieta líquida después del almuerzo del día anterior. Empieza dieta líquida como si fuera una colonoscopía. Ujú. Y en realidad, y le damos una dosis de polietilenglicol que es poco, porque es máximo 1 litro la noche anterior, y ya la simeticona, y a la mañana siguiente, de acuerdo a si va a ser con anestesia o sin anestesia, Bueno. le damos 500 mililitros más de... Lo que hay que hacer es darle cantidad en líquido, porque la idea es que la cápsula navegue en el líquido y, como vos decís, a veces igual tenemos, sobre todo en el ilion, restos que nos tapan. Ujú. Y a eso lo llamamos como una limpieza medio, no muy buena, ¿no? Em, pero en general lo que necesitamos es líquido en cantidad y, bueno, y la simeticona, porque a veces la burbuja también molesta. Y cuando el paciente comienza, se mantiene la simeticona cada 4 horas durante el estudio. Y Bien. después, bueno, por ahí vi alguna pregunta también de la Pilcam Cron, que ya que estamos, la comento ahora con la Ujú. limpieza, porque la Pilcam Cron tiene la particularidad que tiene 2 cámaras. Entonces cuando nosotros la vamos a analizar tenemos 2 grupos de fotos, ¿no? O sea, es como una cápsula doble, ¿no? Y la idea de la Pilcam Cron es poder mirar el intestino delgado y el colon. Por supuesto que preferimos verlo con la colonoscopía y tomar las biopsias, pero muchas veces nos pasa que los padres Para se control, niegan o para no quieren control. hacer la endoscopía y un control. Vos decís, bueno, Claro. hacemos una Pilcam Cron, y si tenemos suerte de haber podido limpiarlo bien, porque no es fácil, miramos un poquito el colon con la misma cápsula. En ese caso, le damos durante el estudio un refuerzo con picosulfato de sodio, porque necesitamos arrastrar, no solo llenar el líquido, el intestino medio de líquido para que navegue la cápsula, sino arrastrar, y ahí entonces eso se lo solemos dar durante el estudio. Pero a veces Ujú. no es tan fácil que estén Bien, limpios. bien. Daniel, que levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Siempre, mucho gusto de saludarlo y los felicito. Nosotros recién vamos a partir este año en el hospital con la Capsocam, así que muy feliz de escucharlo. Yo creo que esto estamos, como dicen ustedes, partiendo. A lo mejor de aquí a unos 10 años más o 5 años más, todos los niños se van a tomar su cápsula y los vamos a empezar a ver porque la tecnología crece, avanza mucho más rápido.
pero es indudable que esta herramienta nueva la tenemos que empezar a usar más. Más, yo pensaba, o sea, si se descarta que hay estenosis, a lo mejor a todos los niños en algún momento, o de aquí a 5 años más, vamos a decir eso, que tengamos sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, debería, sin el diagnóstico exacto, por supuesto, al momento de hacerle la EDA colono, instalaron la cápsula. No sé si eso en algún momento les parecerá que va a ser así o todavía nos falta mucho para eso. No, yo pienso eso. Ujú. De Yo hecho, en pienso las guías eso de porque es un 2014 estudio lo no dice. invasivo. Mm. Claro, sí, Sí, permite estudiar, digamos, el compromiso panentérico, ¿no? sí. Sí. Y no, y Se permite toda salimos de la la duda herramienta. cualquiera, porque muchas veces nos queda la duda. Muchas veces nos queda la duda. ¿Y por qué no o de repente a veces nos cuesta tomar una biopsia? Pacientes con colon muy dañado, nos da miedo hasta tomar la biopsia y llegamos hasta ahí, ¿no? Ujú. Y no seguimos, y lo apagamos y lo volvemos a hacer. Sí, Hay me preguntas. pareció, perdón, un No, no. último comentario y después me cayó la boca. Digo, Ujú. me pareció sumamente importante la charla y la experiencia que ustedes tienen en el italiano con respecto no solo a cápsula, Vero, sino todo lo que es diagnóstico por imágenes, porque Mm. sabemos que es uno de los lugares en donde la enteroresonancia y el servicio de diagnóstico por imágenes realmente es de excelencia. Y me llamó la atención esto que mostraste vos, cómo, digamos, la cápsula es superior con respecto a la comparación en ese estudio de ustedes, con respecto a la cápsula. Esto hace pensar cuánto quizás en otros medios, en otros lugares donde estos estudios también son operador dependiente, lo radiológico, nos quedamos tranquilos con que nos dicen es un estudio normal y ahí terminamos el algoritmo diagnóstico. Y esto que vos mostraste no se termina con esa enteroresonancia normal, sino la importancia por ahí de agregar esta videocápsula que no está masivamente difundida, ¿no? Por distintas razones, obviamente. Vera hoy comentaba en otro país, pero nuestro país también es dificultoso, ¿no es cierto? Así que me parece que eso también es un buen mensaje. Sí, retomando tu comentario, Moni, tampoco es hay muchos buenos lugares donde se hagan imágenes Ujú, y digamos, nosotros tenemos, digamos, anestesiólogos y gente de imágenes que empezaron a hacer las enteroresonancias en chicos con solo 2 horas de anestesia, digamos, ujú, realmente han estado muy motivados, esto no es lo que pasa en la mayoría de los lugares. De todas ujú, maneras, sí nos permitió aprender y un poco el mensaje es qué es lo que hemos aprendido. ujú, Una cosa suma a la otra, pero además si uno no tiene, de todas maneras saber que cuando los pacientes nos dejan muchas dudas o estamos como atascados, hacer lo que hacíamos antes que nosotros dispusiéramos de la cápsula, obvio. saber que es algo por la cual uno tiene que pelear en los pacientes complejos porque le puede Ujú, cambiar la historia al paciente. También eso ujú, es lo mismo que a veces en algún medio uno hace tomografía con doble contraste y se las arregla con esto, pidiéndole que focalicen en el ilion para ver y demás. Pero bueno, el mensaje es, si no lo pueden hacer y demás, y ustedes tienen un paciente complejo, piensen que esto les puede ayudar. ujú. Yo Bien. creo que las lesiones, cuanto más sutiles son, y vieron cuando les mostré unas lesiones que eran unas microerosiones, o incluso a veces la mucosa de papilada, nada más, esas lesiones probablemente no tienen un compromiso transmural y la enteroresonancia no le cuesta más verla, ¿sí? Ujú, Y sobre todo en la parte proximal, que es lo que más está descrito. ujú, Y es tan importante para un paciente con enfermedad de Crohn el inicio de tratamiento lo antes posible y tan precoz que la cápsula nos ujú. permite ver cuando Obvio, comienza. Si vamos a esperar obvio. a que haga compromiso transmural, llegamos un poquito tarde y probablemente Sí, después le cueste responder. Entonces obvio. también un poco eso. Claro, Y claro, una quería enfermedad agregar panenteral.
una experiencia en un paciente que había que tomar la decisión quirúrgica, si era una colitis ulcerosa o era un Crohn colónico, y ustedes saben que no solo para el cirujano, sino para la familia y para todos, esto es, el haber hecho la cápsula nos ayudó un montón a demostrar que no era una simple colitis ulcerosa, sino que era un Crohn colónico. Lo que les quiero decir que hay momentos realmente donde el poder visualizar la mucosa del intestino medio realmente le cambia la historia. Sí, sí. Mm. Y me quedé pensando también en los pacientes very early onset, ¿no? En donde la enteroresonancia es dificultosa porque se requiere el contraste oral y no es posible con la anestesia hacerlo en todos los lugares, en donde el establecer la extensión y el diagnóstico con más exactitud es importante. Me parece que ese es un grupo de pacientes también en donde el estudio del intestino delgado es sumamente útil y la cápsula debería tener una mayor indicación. Para contestar una de las preguntitas que estaba leyendo ahí con respecto a la dieta durante el estudio, lo que les indicamos es que el día anterior no reciban medicación y durante el estudio el paciente no ingiere medicación tampoco y a las 2 horas de colocada la cápsula puede tomar una infusión, a las 4 horas, como decía Vero, va repitiendo la dosis de simeticona para disminuir la formación de burbujas de aire y también lo dejamos incorporar una gelatina, una manzanita rallada y recién a las 12 horas o cuando sabemos que esa cápsula ya pasó al colon, el paciente retoma su dieta habitual. Ajá. Bueno, Bueno, creo que ya están casi todas. Después habían preguntado por la CapsoCam. Nuestro equipo no tiene experiencia, pero la verdad es que la mayoría tienen diferencias muy sutiles en el tamaño y lo importante es en el cual estén entrenados y hacerlas con eso para poder tener más experiencia, ¿no? Bueno, creo que ya estamos, Tengo ¿no? uma creo pergunta. que Vera, Pode ya ser. estamos en tiempo, pero te dejamos la última pregunta. Qual método de imagen piden antes de la cápsula y intentan dar por oral o la mayoría es por endoscopia? Ajá. ¿Querés contestar vos, Juli? Sí, en realidad pedimos, en el caso, cuando hay una sospecha de que puede quedar retenida la cápsula o estamos hablando de una enfermedad de Crohn con mala evolución y que hay posibilidad de capaz una disminución de calibre, una posibilidad de estenosis, siempre pedimos una enteroresonancia para tener la certeza de que no vamos a tener una cápsula retenida. ¿Y cuál era la otra pregunta? Oral Ah, o por sí. endoscopia? En realidad, o sea, lo que está descrito es que en mayores de 8 años los pacientes intenten tomarla por boca. La realidad es que nosotros hemos tenido pacientes de 5 años que están acostumbrados a tomar medicación, que toman cápsulas y que están habituados desde pequeños a recibir medicación y a tragar. Entonces, bueno, muchas veces les pedimos que capaz, o sea, los que ya están entrenados desde la indicación ya dicen, bueno, lo tomo por boca y evitamos una anestesia y en aquellos pacientes que capaz dudan la situación de hacemos bajo endoscopía o por vía oral, capaz los hacemos entrenar con un pedacito de miga de pan, como para ir habituándose y tratar de muchas veces decir, bueno, lo hacemos, la colocación la programamos un día que hacemos endoscopía, hacemos la limpieza, a veces intentamos en estos pacientes que están en duda, hacemos el intento de hacer la cápsula por vía oral y si no hay posibilidad ese mismo día dejamos correr 2 horas para que tenga el ayuno de líquidos y se le coloca por endoscopía. Pero muchas veces se hace el intento para evitar una anestesia en un paciente que se puede evitar. Perdón, Bueno. agrego algo, Juli, no solo para evitar la anestesia, que obviamente nos interesa hacerlo, pero además, realmente
a veces cuesta colocar la cápsula y a veces sangra el paciente o uno quiere aprovechar la endoscopía y tomar unas muestras, sangra, entonces es como que la cápsula ya está empastada, porque arrancamos con sangre, no, eso es la biopsia, y realmente hay pacientes en los que en realidad, en todos, si podemos que la tome por boca, es lo ideal para ver cómo está el tubo digestivo sin ningún traumatismo ni nada que nos haga dudar de lo que estamos viendo o nos tape las lesiones. Sí, y Bueno. creo que un último mensaje que también hemos aprendido en el camino es que si los pacientes que vienen de lejos para optimizar el tiempo, muchas veces hacemos primero la cápsula si se la traga para que cuando veamos la cápsula no estén las lesiones de las tomas de biopsia o el sangrado. Entonces, esas son cosas que hemos ido aprendiendo en el camino. En el camino. Y el otro tip que es importante es que también uno se sorprende quién se la traga y quién no se la traga. Eso también. Bueno, Lorena, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que Me un parece placer que... haber escuchado toda esta charla. A mí me parece súper Exacto. útil el estudio, nosotros lo estamos usando este año mucho más. Diagnosticamos pacientes con vea de colono normal y tenían en la cápsula afectación yeyunal importante, una estenosis con úlceras, que por suerte franqueó la cápsula y no se retuvo. Así que yo coincido que para mí es un estudio súper útil y que en el futuro lo vamos a usar muchísimo más. Así que chicas, son referentes, yo voy a consultarles todo, pero me parece que es un estudio que hay que indicarlo o hay que prestarle más atención porque en el futuro lo vamos a usar mucho más. Gracias Bueno. por todas las charlas, estuvieron excelentes, los casos clínicos también. Bueno, yo creo que por la hora podemos dar cierre, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, a descansar y los esperamos en el próximo módulo. Chao, chao. Gracias. Justo, gracias.